Vamos a mirar en la calculadora Casio FX82MS el manejo del modo LR, que es el manejo de la regresión lineal. Para eso retomaremos el ejemplo que teníamos de la relación entre dos variables X y Y, donde la una era el precio, X y Y, el número de unidades demandadas. El precio en miles de pesos y la Y, número de unidades demandadas. Ingresamos en la calculadora al modo LR. ¿Cómo se ingresa? Oprimimos mode. Acá donde dice 3 dice regresión. Entonces, opción 3. Escogemos la 1, opción lineal. Esta es para la logarítmica exponencial y existen más si oprimimos la flecha hacia allá. Entonces, opción 1, lineal. Entonces, nos ha quedado ya en el modo de regresión lineal, o sea, en el modo LR. Entonces, 5,100 es una parejita, una coordenada X, Y. 7,90, 9,86 y así mismo se los vamos a ingresar acá. Entonces 5,100 y oprimimos DT. 7,90, entonces 7,90 DT. 9,86, 9,86 DT. 43, 30,43 DT. N igual a 7, quiere decir que tenemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 puntos reales u originales. Le vamos a preguntar por los parámetros de la función de ajuste. Recuerden que la función de ajuste es y ajustado es igual a A más BX. Vamos a mirar los resultados de A y de B, o sea, de los parámetros A y B. Para esto nos vamos a entrar por la opción que dice S bar. Como está azul la línea a los lados y dentro la palabra S bar en amarillo, oprimimos primero Shift y luego S bar. Observen por acá, podemos preguntar varias cosas. Podemos preguntar por X barra, o sea, por la media de la variable X, la desviación típica o estándar de la variable X. Voy a pasarme con esta flecha. Me muestra otro pantallazo y con el otro pantallazo podemos mirar la media de la variable Y, la desviación típica o estándar de la variable Y. Le voy a volver a oprimir la flecha. Por acá sí encontramos los valores de A, de B y de R. Recuerden que R es el coeficiente de correlación. Este R siempre debe ser un valor entre menos 1 y 1 cuando lo calculemos. Vamos a mirar entonces el valor de A, es decir, el valor del término independiente en la función de ajuste. Entonces debajo de la A hay un 1, entonces oprimimos el número 1 y le damos el igual. ¿Qué quiere decir? Que el parámetro A es igual a 104.64, que era lo que nos había arrojado tanto en el Excel como en la parte operativa del manejo de los datos cuando lo vimos en el tablero. Ahora le vamos a preguntar por el parámetro B. Shift S bar, le oprimo acá una vez, 2 veces y me voy para la opción 2, que es donde está la letra B, opción 2, B, y le doy el igual. El parámetro B me arrojó menos 2,20, que era lo que ya teníamos. Observen, es negativo, o sea que tenemos una pendiente negativa. Recuerden que la B es el coeficiente en X. Ahora vamos a preguntarle por el valor del coeficiente de correlación, o sea, el R. Entonces, Shift S bar. Oprimimos 3 veces acá. 1, 2. No, 2 veces, no 3 veces. Acá tenemos que la opción 3 es la letra R minúscula, o sea, el coeficiente de correlación. Oprimo el número 3 y le doy el igual. Observen, nos da menos 0,97. Es decir, el parámetro R o el coeficiente de correlación R tiene el mismo signo de la letra B. Observen que coincide el menos con el menos que tenía la letra B.
el 0,97, o sea que tenemos un 97% de confiabilidad en los pronósticos que hagamos utilizando esa función de ajuste hallada. Nosotros, si queremos hacer cualquier pronóstico, también en la calculadora lo podemos hacer. Por ejemplo, si queremos pronosticar de cuánto será el número de unidades demandadas para determinado precio, en este caso, por ejemplo, pronostiquemos de cuánto será el número de unidades demandadas para un precio de 8.000. Entonces, escribimos el número 8, oprimimos Shift, S bar y nos vamos y buscamos por acá X gorrito, Y gorrito. Oprimimos la de Y gorrito, o sea, ya ajustado, el número 2. En pantalla nos queda aquí 8 ya ajustado y le damos el igual. O sea, un pronóstico de 87.05 unidades, pero como son unidades se debe dar el número entero, o sea, 87 unidades. O sea, se pronostica que para un precio de 8.000 se demandarán aproximadamente 87 unidades. También podemos preguntarle por la media de la variable X, la media de la variable Y, la desviación típica o estándar tanto de la variable X como de la variable Y. Shift, S bar. Opción 1, la media de la variable X, 14.71, o sea, el precio promedio. Shift, S bar. Si me voy hasta acá y le doy la opción 1, ya es la media, pero de la variable Y, le doy el igual. O sea que en promedio se demandan 72 unidades. Acá nos arroja, porque aritméticamente da 72.29, pero como estamos hablando de número de unidades, hay que darlo en entero. 72 unidades el promedio. Podemos preguntar también, de forma similar, por la desviación típica o estándar de la variable X. En este caso será la opción 2, donde dice X sigma de N. Entonces, opción 2, y le damos el igual. Esta es la desviación típica o estándar de la variable X, que ustedes pueden comparar con los resultados ya obtenidos. La desviación típica o estándar, pero de la variable Y, hacemos lo mismo. Ya oprimí aquí Shift, hundo S bar. Como acá todavía no me aparece Y sigma de N, lo voy a buscar con estas flechas. Oprimo acá esta flecha. Ya sí me aparece Y sigma de N, opción 2, y le doy el igual. O sea que la desviación típica o estándar de la variable Y es de 19.19. Igualmente también podemos preguntarle por las sumatorias, la sumatoria de las X, la sumatoria de las Y. Recuerden, la sumatoria de las X por Y, la sumatoria de las X a la 2, eso se le puede preguntar por acá. Observen, acá tengo esto encerrado en unas líneas azules y dentro está con amarillo, entonces hundimos Shift, S zoom. La sumatoria de las XI por FI es la opción 2, esta que aparece acá en pantalla como sumatoria de X, es en realidad la que me refleja la sumatoria de la columna de las X sub I por F sub I que nosotros ya habíamos calculado. Le oprimo el número 2 y le digo el igual. 103 es la sumatoria de las X I por F sub I. Claro que acá no tenemos no tenemos F sub I. Todas las F sub I son de 1. Por lo tanto, este es sinónimo de la misma sumatoria de las X, 103. Acá, sumatoria de las Y. Preguntamos Shift, S zoom. Oprimimos acá, opción 2, y le damos el igual. La sumatoria de las Y nos arroja 506. Entonces, sumatoria de X, por acá, igual 103. Y sumatoria de Y, sumatoria de las Y, tenemos que oprimir de nuevo acá hasta que nos aparezca el signo. Sumatoria de Y, el número 2 nos indica que ahí va a estar y le damos el igual. Bueno, la sumatoria de las X por Y, que es otra columna que también habíamos trabajado. Entonces, Shift,
ese zoom y nos ponemos a buscarla por acá. Acá hay una flechita. Visualícenla, significa que ustedes pueden seguir buscando oprimiendo esta tecla de la flechita. Oprimo. Acá dice opción 3, sumatoria de x por y. Entonces oprimo el número 3 y le doy el igual. La sumatoria de las xy, es decir, de la columna de xy, esa sumatoria arroja 6.343. La sumatoria de las x a la 2, de forma similar. Shift, S sum, opción 1, sumatoria de las x a la 2 y le doy el igual, 2017. Entonces observen que esta calculadora les arroja todo, las sumatorias que hemos utilizado, nos arroja los parámetros de A, de B, de R, recuerden que es por acá, por Shift S bar, nos desplazamos hacia la derecha, los parámetros de A, de B y del valor del coeficiente de correlación. Miraremos en la calculadora Casio FX 350 ES cómo es el manejo del modo LR para poder hacer un análisis de regresión y correlación. En este caso, el análisis de regresión lineal simple entre las variables X y Y, donde la X representa el precio en miles de pesos y la Y, la demanda, el número de unidades. Entonces vamos a ingresar al modo estadístico. Entonces, mode, stat, y acá ya no vamos a escoger la opción 1, sino que escogeremos la opción 2, que dice A más B por X. Recuerden que la función de ajuste lineal es Y igual a A más B por X, o sea que es la opción 2 la que vamos a escoger. Entonces, opción 2. Por acá nos aparecen las columnas de X, Y, y si tuviéramos frecuencias, la columna de las frecuencias. En este caso todo sería de unos. Incluso esta columna la podemos desactivar porque nosotros no estamos acá en este momento trabajando con frecuencias. Es decir, el punto 5,100 es un punto que no se repitió varias veces, o sea, la frecuencia es de 1. ¿Cómo desactivamos la columna de las frecuencias? Le oprimimos Shift Setup, bajamos por acá, opción 3, y nos dice frecuencias 1 activar, 2 desactivar, opción 2. Observen que ya quedó simplemente en la pantalla la tabla de XY. Ahora sí, ingresemos los datos. La columna de las X, 5, 7, 9, 7, 30. Nos pasamos para la otra columna. Oprimo acá la parte derecha, la flecha hacia arriba, nos desplazamos y vamos a entrar a los valores de la variable Y. 100, 90 y 43. Bueno, ya hemos ingresado los datos, ya podemos preguntarle por los resultados. Ya sabemos que el N son 7 datos reales u originales. Vamos a comenzar a preguntarle. Entonces, hundimos Shift y acá donde dice Stat, oprimimos Shift Stat. Le podemos preguntar por la opción 5, por la opción 4, por la opción 7. Entonces, opción 5. En la opción 5 tenemos la oportunidad de preguntarle cuánto es el total de elementos, la desviación típica o estándar de la variable X, la media de la variable X, la media de la variable Y la desviación típica o estándar de la variable Y. Por ejemplo, que quisiéramos mirar cuánto es la media de la variable X, entonces escogeríamos la opción 2. Le digo opción 2 y le damos el igual. Él nos lo arroja acá, 14,71. Voy a subirme acá para verlo con una sola cifra decimal, porque en la pantalla nos lo muestra, 14,71. Es la media de la variable X. Borro. Y le vamos a preguntar por la media de la variable Y. Entonces, Shift Stat 5. Media de la variable Y, ya nos dice es que Y barra es
el 5, entonces oprimimos el 5 y le doy el igual. La medida de la variable y es 72,285. Con dos cifras decimales subimos acá y podemos visualizar en la pantalla 72,29. Recuerden que acá estamos visualizando dos cifras decimales, pero es porque nosotros ya habíamos previamente programado la calculadora con dos cifras decimales. Recuerden que se programa hundiendo Shift Mode, opción 6, Fix, y nos pregunta de 0 a 9 cifras decimales, le decimos que 2. Continuamos preguntándole por el resto de los parámetros. Pero antes de preguntarle por el resto de los parámetros como A, B o el coeficiente de correlación, recuerden que debemos borrar lo que hemos hecho ahí, para que no asuma como que si fuera otro dato de X, Y que tiene ingresado ahí en la calculadora. Entonces le voy a preguntar por el valor de, miremos qué valores nos arroja por aquí, por la opción 4. Nos arroja todas las sumatorias, por ejemplo, la sumatoria de las X a la 2, la sumatoria de Y a la 2, la sumatoria de X por Y, cualquier sumatoria que deseemos. Por ejemplo, ¿que cuánto es la sumatoria de las X por Y? Entonces, opción 5, le damos el igual. La sumatoria de las X por Y nos arroja 6.343. 6.343. Borro y le vamos a preguntar otro dato que necesitemos. Shift Stat. Por la opción 7, por acá le podemos preguntar por el parámetro A, por el parámetro B, por el por el coeficiente de correlación R, y tenemos la opción de hacer un pronóstico para la variable Y, un pronóstico para la variable X. Nosotros habíamos averiguado ya el valor de A. Miremos acá en esta calculadora, nos debe arrojar lo mismo. Nos dice que el parámetro A, o sea el término independiente, es la opción 1. Entonces le digo 1 y le damos el igual. 104.63. 104.64 dice acá. ¿Qué significa? Si esto, que acá después de este 63 hay más números, o sea, más cifras decimales, solamente que no nos las está mostrando. La aproximación ya con dos cifras decimales en realidad es 104.64. Borro. Y le vamos a preguntar por el parámetro B. Shift Stat. Parámetro B, opción 7, opción 2, y le damos el igual. Menos 2,19 o menos 2,20 era lo que nos había dado. Subamos acá. Observen, con dos cifras decimales, este número aproximándolo con dos cifras decimales se expresa como menos 2,20, que ese es el parámetro B. Recuerden, es la pendiente de la función de ajuste. No olviden, Y ajustado es igual a A más B por X. Efectuemos un pronóstico. Pronostiquemos de cuánto será el número de unidades demandadas para un precio de 8.000. En este caso, entonces, escribimos el número 8. Obsérvelo, acá quedó escrito. Oprimimos Shift Stat. Nos vamos para donde dice 7. Y nos vamos para donde dice Y ajustado, opción 5. Observen, en pantalla ha aparecido 8Y ajustado. Le damos el igual. Nos arroja un total de 87 unidades. Miraremos el manejo del modo LR en la calculadora Casio FX 4000P. Mode dividido, modo LR. Recuerden que esta calculadora es una calculadora de hace varios años. La más actualizada de las más recientes es esta, que fue la que acabamos de ver. Sin embargo, esta calculadora, a mi parecer, es mucho más completa que la otra porque esta calculadora es programable.
Les voy a enseñar entonces el manejo del modo LR en esta calculadora. Entonces mode, oprimimos la tecla mode y leemos acá, donde dice LR está en azulito y encima dice dividido, o sea que voy a hundir el número dividido, pues, la tecla de dividido, y nos aparece en pantalla acá pequeñito LR, quiere decir que ya tenemos la calculadora dentro del espacio destinado para manejar regresión lineal. Vamos a borrar la memoria interna, le decimos Shift SCL, que está encerrado en azul, y le decimos igual. Aunque aparezca ahí un 18, no se preocupen, él le borró. Lo que pasa es que siempre nos arroja o nos muestra el último número que había en pantalla, pero igual nos podemos cerciorar de que no hay ningún dato grabado en pantalla preguntándole por el total de datos. Entonces alfa n en la letra W nos almacena el total de datos, nos debe arrojar 0. Observen, nos arrojó 0 datos. Vamos a comenzar a ingresarle la columna de las X y Y. Se ingresa como son parejitas o coordenadas cartesianas X, Y, abscisa y ordenada. Entonces vamos a entrarle X, Y. Entonces 5, 100. Entonces oprimimos el 5, buscamos en dónde está la coma. Observen un detalle, en esta calculadora la coma está también con color rojito, amarillito. Entonces hundimos Shift, 100, DT, ya entramos el dato, 7,90, entonces oprimimos 7, Shift, 30,43, 30,43, DT. Ya hemos terminado de ingresar los datos. ¿Cuántos datos hemos ingresado? ¿Cuántos puntos reales u originales hemos ingresado? 7 datos. Primera parejita X, Y, segunda parejita X, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Preguntémosle a ver si es verdad que hay 7 puntos. Con la letra N le preguntamos el total de puntos o el total de datos. Como está de color rojo, oprimimos alfa N. En la pantalla nos aparece la letra W, o sea, esta letra W que hay acá al ladito de la letra N. Significa que en la letra W se está almacenando el total de datos N. Y le damos exe igual. Vean, 7 datos, que fue lo que les había mencionado. Observen, en esta calculadora podemos mirar por acá, preguntarle por la media de X, la desviación típica o estándar de la variable X, la media de Y, la desviación típica o estándar de la variable Y. Todas estas que acabo de leer están con color naranjado o amarillo. Por ejemplo, si quiero preguntarle por la media de la variable Y, oprimimos Shift, Y barra, y le damos el igual. Nos arroja 72,29. Si queremos preguntarle por la desviación típica o estándar de la variable X, la vemos por acá, amarillita y encerrada en azul. Entonces, Shift, y nos aparece en pantalla X sigma de N, le damos el igual. 8,46 es la desviación típica o estándar de la variable X. Y así se le puede preguntar por cualquiera de los cálculos estadísticos para ambas variables. Lo que está con rojo, por ejemplo, acá dice sumatoria de las X a la 2, está en rojo, y al lado hay una U. Significa que en la letra U se está almacenando el resultado de la sumatoria de las X a la 2. Miremos a ver cuánto es la sumatoria de las X a la 2. Entonces, como está rojo, hundimos alfa y el número 1. Entonces, sumatoria de las X a la 2 en la letra U, así como dice acá en la letra U, por eso en pantalla sale la letra U. En la letra U queda almacenado el resultado de la sumatoria de las X a la 2. Le damos el igual. El resultado de la sumatoria de las X a la 2 es 2017, que es precisamente lo que ya teníamos. Si queremos preguntarle por decir algo por la sumatoria de las XY, la buscamos por acá dice sumatoria de XY, está en rojo.
y nos lo almacena en la letra R. Entonces, sumatoria de XY. Entonces, alfa 6. En la letra R nos almacena el resultado de la sumatoria de XY y le damos el igual, 6.343. Ahora vamos a proceder a preguntarle por los parámetros A y B. El término independiente es A, véalo acá, encerrado en azul y con color amarillo. El parámetro B, o sea el coeficiente en X, la pendiente de la línea de ajuste. Está encerrado en azul y de color amarillo. El coeficiente de correlación R está de color amarillo y encerrado en azul, lo que significa que A, B y R se lo preguntamos oprimiendo primero Shift y luego el que deseemos. Aparece en pantalla la letra A, le damos el igual. Quiere decir que el término independiente es 104.64. Recuerden, la función de ajuste es Y igual a más BX. El valor de A es 164.64. Miraremos a continuación el valor de B. Como está amarillo y encerrado en azul, oprimimos Shift, la letra B. Aparece en pantalla B y le damos el igual, menos 2,20, que es el valor de la pendiente. Pendiente negativa porque hay una relación inversamente proporcional entre ambas variables. Y vamos a preguntarle por el coeficiente de correlación que se encuentra acá, el R minúscula. Entonces, Shift, R minúscula. Y le damos el igual. Nos arroja menos 0,97. Observen que tiene el mismo signo que el parámetro B. También podemos en esta calculadora hacer pronósticos como lo hicimos en las otras. Pronostiquemos de cuánto será el número de unidades demandadas para un precio de 8.000. Entonces, igual que en las anteriores, escribimos primero el 8 y luego vamos y buscamos por dónde podemos encontrar el Y ajustado. Entonces, miremos en esta calculadora en dónde está el Y ajustado. Véalo por acá. Está junto a la tecla de dividido. Acá arribita dice Y ajustado y está encerrado en azul. Y está de color amarillo. Entonces hundo Shift, esta tecla de acá. En pantalla me aparece 8 Y ajustado. O sea que con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pronosticar de cuánto será el número de unidades demandadas para un precio de 8.000. Le damos el igual. Es de 87 unidades, lo mismo que nos había arrojado con las otras dos calculadoras, con el Excel y también con la parte operativa en el tablero. Entonces recuerden que en las calculadoras ustedes pueden manejar modo SD y modo LR.